Elisa Reyes Martínez, presidenta de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Profesor Arturo Martínez, director de esta Escuela Normal, profesor Serafín Peña. Doctor Sócrates Rizo García, es gobernador de Nuevo León. Estimados socios de esta prestigiosa asociación, invitados especiales. Es un honor que en esta mañana tengamos en nuestra ciudad invitados tan especiales como ustedes. El prestigio de esta sociedad de historia es reconocido y admirado en muchas partes del país. Gracias por aceptar la invitación para sesionar en este municipio. Tenerles entre nosotros en una sesión académica nos hace recordar al benemérito de la educación, el maestro Plinio de Ordóñez, y desde luego el extraordinario profesor Ciro R. Cantú, ambos originarios de este terruño y destacados historiadores, surgidos de esta sociedad nuevoleonesa de historia, geografía y estadística, quienes hicieron grandes aportes a la microhistoria regional y son desde entonces modelos de inspiración en niños y jóvenes de nuestra ciudad. También recordar la figura del militar, del general Felipe Ángeles, evoca en mi recuerdo las charlas que en mi niñez me compartía mi abuelo, el general Anacleto Guerrero Gallardo, altivo, con sus manos aún con olor a pólvora, dibujaban la silueta de una sociedad que soñaba y repasaba pacientemente momentos de su formación disciplinada y castrense. Estudiar el pasado de nuestra sociedad con método científico y estrategias de vanguardia nos permite reconocer este largo sendero de esfuerzo y trabajo que aportaron las generaciones pasadas y nos fortalece de manera sólida la identidad, el nacionalismo y la cultura. Que sea este coloquio de historia el mejor eslabón de unión para profundizar el conocimiento del gran artillero de la División del Norte, el general Felipe Ángeles, y nos permita valorarlo en la auténtica dimensión que la historia le ha negado. Y en nombre del pueblo y gobierno de Montemorelos, sean todos ustedes bienvenidos en esta bella ciudad de Montemorelos. Que los trabajos de esta mañana sean la semilla ideal que germine en nuevos proyectos a la historia. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, señor alcalde, por recibirnos, abrirnos la puerta. Muchas gracias al director que nos abre la puerta de este recinto para sesionar en esta vez. Nos da mucho gusto tener un hijo, bueno, un nieto de un revolucionario. Muchas gracias. Como esta es una sesión académica, tenemos que pasar el protocolo de una sesión. Señora secretaria, ¿tenemos quórum? Señora presidenta, contamos con el quórum requerido para dar inicio a esta sesión académica. Muy buenos días. Bien, empezamos. Bien. Seguimos. Cuando terminó sus estudios a la edad de 23 años, al titularse con el grado de teniente de ingenieros, se le presentó una oportunidad muy valiosa, porque podía impartir clases ya que sus superiores notaron la capacidad de transmitir sus conocimientos. Esta destreza la puso en práctica al colaborar como profesor del mismo colegio militar, así como de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela de Tiro. La noble tarea de enseñar y educar en las aulas a cientos de jóvenes que buscaban un lugar en la sociedad creó en Felipe una línea de conducta de validez universal. Y así Felipe Ángeles fue creciendo
en un entorno donde forjó sus convicciones. A fin de explicar brevemente algunos de los conflictos que se desarrollaron en todo México durante la época de la Revolución, se hace un preámbulo para mencionar la aparición de un documento trascendental que salió a luz el 23 de diciembre de 1911, titulado El Manifiesto del Partido Liberal Mexicano, por Ricardo Flores Magón, y Jesús Silva Herzog lo citó y comentó en su libro Breve Historia de la Revolución Mexicana. Cita: mexicanos, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano ve con simpatía vuestros esfuerzos para poner en práctica los altos ideales de emancipación política, económica y social, cuyo imperio sobre la tierra pondrá fin a esa ya bastante larga contienda de hombre contra hombre, que tiene su origen en la desigualdad de fortunas y que nace del principio de la propiedad privada. Abolir este principio significa el aniquilamiento de todas las instituciones políticas, económicas, sociales, religiosas y morales que componen el ambiente, dentro del cual se asfixian la libre iniciativa y la libre asociación de los seres humanos, que se ven obligados, para no perecer, a entablar entre sí una encarnizada competencia de la que salen triunfantes no los más buenos, ni los más abnegados, ni los mejor dotados en lo físico, en lo moral o en lo intelectual, sino los más duros de corazón, los que colocan su bienestar personal sobre cualquier consideración de humana solidaridad y de humana justicia. Más adelante expone el documento lo siguiente: contra el capital, la autoridad y el clero, el Partido Liberal Mexicano tiene enarbolada la bandera roja en los campos de la acción en México, donde nuestros hermanos se baten como leones, disputando la victoria a las huestes de la burguesía, cuyo único propósito es encumbrar a un hombre a la primera magistratura del país para hacer negocio a su sombra, sin considerar alguna a la masa entera de la población de México y reconociendo como sagrado el derecho de propiedad individual. Fin de cita. A través de la lectura de los párrafos de este manifiesto se observó la visión ideológica que fue plasmada en la mente de los revolucionarios e iba haciendo mella en el seguimiento de sus acciones. Felipe Ángeles revisó el contenido del documento y fue madurando su forma de pensar, siendo el seguidor de las causas nobles, de tal forma que en 1912 tuvo a bien reconocer que había que apoyar a don Francisco I. Madero, quien, al saber el comportamiento intachable de Felipe Ángeles, lo mandó llamar para que formara parte de su gabinete, nombrándolo director del Colegio Militar. La toma de Zacatecas en poder de los federales fue el procedimiento quirúrgico de gran precisión, planeada y ejecutada por la División del Norte al mando de Francisco Villa, y como responsable supremo el artillero y general don Felipe Ángeles. Militar de carrera, Ángeles dispuso toda la estrategia bajo la autorización de Villa. Todos sabían que de resultar un descalabro el intento de tomar Zacatecas, la Revolución Mexicana completa tomaría otro rumbo. Por lo tanto, los conocimientos y experiencias de Ángeles, sumada a la intuición de Villa, formarían la aliación perfecta para el triunfo. La experiencia del general Ángeles era particularmente valiosa, pues el artillero hidalguense había llevado a feliz término varias batallas al lado de Villa. Le conocía de cerca, en las derrotas y en las victorias, y no dudó Villa
de referirse a Ángeles como el glorioso y bravo soldado del pueblo. La batalla de Zacatecas es una de las batallas militarmente mejor planeadas de toda la Revolución Mexicana. Fue sin duda el tiro de gracia más certero contra el huertismo y prácticamente destrozó el ejército federal. El genio militar de Villa, la visión estratégica de Ángeles y sobre todo la valentía y la decisión de los soldados de la División del Norte se unieron para dar a la causa revolucionaria muchas victorias valiosas que hoy se recuerdan en la historia y se agigantan en la leyenda. Sin embargo, Felipe Ángeles en sus diarios relata más la naturaleza humana bajo las balas que manifestaciones heroicas o triunfalistas. Refiere Ángeles que algunos de sus soldados en vísperas del combate se enfermaban verdaderamente del estómago, de puro nerviosismo. Otros despistados se rezagaban cuando escuchaban la orden de atacar. Y en los momentos cuando se percibía la derrota, la desmoralización les provocaba emprender la desbandada, la huida. Entonces no había que darles tiempo de pensar y pistola en mano los obligaba a continuar. Señala Ángeles, era necesario no dejar pensar a nuestros soldados que no se dieran cuenta del peligro. Era necesario aturdirlos por cualquier medio. Así sacaba la pistola. Así debe de verse la grandeza de la toma de Zacatecas, con hombres que superan el miedo y eran obligados a ser heroicos, cuando el alma adquiere valentía y las piernas tiemblan. Diría mi abuelo, las corvas tiemblan, hijo. Pensaban, no en ellos, que seguramente no sobrevivirían a ese día, sino en las generaciones de mexicanos que vendrían después. Los combatientes soldados del pueblo estaban fogueados en las duras batallas que habían sido ganadas previamente, la de Ciudad Juárez, la de Chihuahua, Jiménez, Torreón, Paredón. No eran campesinos como los del sur del país. Estos eran agricultores familiarizados con la ganadería que sabían montar a caballo y disparar rifles, no solo en plan de cacería. Procedente de la batalla de Torreón llegaron el 19 de junio a Calera, en 5 trenes, unos 10,000 combatientes, aunque la cifra total fue de 23,000 soldados. Recordemos toda la caballería. Estos 5 trenes iban solamente de infantería. Son 23,000 soldados villistas que disponían de 40 piezas de artillería, 40 cañones. Por 4 días, Felipe Ángeles estudió el terreno y dispuso los emplazamientos de los cañones y el desplazamiento del ataque, a reserva de modificar posiciones conforme se fuera ganando terreno al enemigo. Por otro lado, las fuerzas federales al mando de Luis Medina Barrón y Benjamín Argumedo, todos hemos escuchado mucho de ellos, disponía de 12,000 soldados y 13 piezas de artillería. Prácticamente al 2x1 estaban. El asalto a los cerros del Grillo y la Bufa y otros lugares adyacentes tuvo lugar a las 10 de la mañana. Ahí sonó el primer cañonazo. Los 28 cañones empezaron entre Beta Grande y Zacatecas, produciendo un huracán de fuego y plomo, detonando unos en el cerro de Tierra Negra y otros en Loreto, sumados a 10 cañones más por el sureste en San Antonio y uno más llamado El Niño, montado sobre una plataforma de ferrocarril. Con fina precisión todos fueron diestramente accionados por Ángeles para respaldar el despliegue de infantería que se movía armónicamente con los disparos de artillería. Algo muy importante de resaltar en Felipe Ángeles fue su talento de ingeniero militar, pues la artillería fue certera y causó innumerables bajas en el ejército enemigo. No hubo blanco militar que los obuses villistas no le causaran estragos. Fue tal el grado de precisión quirúrgica en los disparos de artillería que al día siguiente observaron los edificios civiles, casas, escuelas, templos, que habían sido respetados en todo lo humanamente posible. La estrategia militar descansó prácticamente en las decisiones de Ángeles.
De ahí sus constantes movimientos entre la infantería y la artillería, vigilando el preciso avance de la tropa. Entonces a mí me toca ver la parte ya ideológica antes de que lo mataran del pronunciamiento del plan para derrocar a Carranza, y el resto ya lo expuso y ya lo expusieron. El general Felipe Ángeles, en este manifiesto que hace en El Paso, Texas, nos enfoca desde el punto de vista ideológico en lo que él estaba pensando que debía hacer para México y lo que convenía. Él no estaba de acuerdo con los caudillismos ya, él estaba de acuerdo con un proceso democrático que llevara a las instituciones, no a una participación de caudillos como en ese tiempo pues estaba dándose primero con Díaz, después él se había aferrado mucho a la idea de, o se había enamorado mucho de la idea de la parte democrática con la que llegó el presidente Madero, y le dolió mucho la decena trágica en febrero del 13. Era un hombre muy legal, muy legal. Ahorita la compañera Ana María hablaba de cuando fue enviado a comprar armas a Francia, pues él no estuvo de acuerdo con el trato, porque él era experto en artillería, y el general Mondragón, que era su padrino político, pues tenía un negocio ahí muy jugoso, y las observaciones del general Ángeles hicieron que ese negocio se cayera, porque no estaba de acuerdo con la calidad de las armas, ni con los precios, ni con lo que realmente el ejército mexicano necesitaba. Estamos hablando del tiempo de don Porfirio. Cuando fue enviado a los Estados Unidos, también lo refería la maestra Ana María, a comprar pólvora y municiones, ahí también había otro negocio muy jugoso para un amigo importante del general Porfirio Díaz, y las observaciones otra vez del general Ángeles hicieron que ese negocio se cayera, lo que le ganó obviamente el odio de varias gentes, y lo enviaron al extranjero, pues un exilio voluntario más o menos, digámoslo de esa manera. En este documento que me toca desarrollar, el general Ángeles miraba ya en el tiempo en que lo escribió al ejército como un estorbo, al ejército como un objeto represor de la ciudadanía, porque él migra en el momento en que matan al presidente Madero. Él migra de ser un militar a ser un ciudadano, y él lo manifiesta de esa manera. Él dice: yo migré a ser un ciudadano y a ver desde la ciudadanía el punto del gobierno. Entonces él estaba en contra del caudillismo, estaba en contra de Carranza, obviamente, que en un principio lo hizo secretario de Estado, pero secretario de Guerra y Marina, pero por presiones de los sonorenses, prácticamente del Grupo Sonora, Obregón y Calles, lo bajan a subsecretario. Y después hay diferentes problemas y lo envían, ya estalla la guerra en contra de Carranza, y dentro del grupo lo envían con Villa, con quien se supone que va a chocar, pero pues todo lo contrario, o sea, inmediatamente hubo una amistad, y dada la capacidad intelectual y técnica del general Ángeles, era un matemático fabuloso, un estratega genial. De ahí lo que decía el maestro que me precedió del ataque quirúrgico de la artillería del general Ángeles en la toma de Zacatecas, y que refiere Ignacio Taibo en su libro de Francisco Villa, que fue tomando loma por loma en Zacatecas, y realmente evitó eso muchas bajas dentro de las fuerzas villistas, y no al contrario, muchas bajas en el ejército federal, y fue la ruptura de la columna vertebral del movimiento. El general Ángeles hablaba ya en este documento, que tiene 101 años, de situaciones que estamos viviendo actualmente. O sea, este documento sigue vigente
en la actualidad, porque habla de las injusticias que se han producido en una viciosa organización social. En fin, lo que quiero destacar también es que generalmente se hace referencia al encarcelamiento de Francisco I. Madero junto a Pino Suárez, pero como que se deja de lado o no se remarca el hecho de que Felipe Ángeles también fue encarcelado, pero como se trataba de un destacado militar, Huerta finalmente no decide asesinarlo, porque así como lo sucedió con Madero y Pino Suárez, quizá por temor a la reacción del resto de los generales, lo encarcela en Lecumberri para luego desterrarlo a Francia con la excusa de que realizara estudios en materiales de artillería. Una de las anécdotas que definen su idea de conmiseración hacia estos soldados me llegó por casualidad hace unos días con una plática de una amiga, pariente lejana de nuestro hombre universal, Alfonso Reyes Ochoa, que por cierto está presente, no me dejará mentir. Ella me comentaba que cuando era pequeña, a los 7 años, era de las 3 alumnas que llevaban zapatos en la escuela. O sea, había un grupo numeroso de compañeros que iban descalzos. Como tenían en su casa una granja, a veces invitaban a comer a algunas compañeras, y un día una mamá de las compañeras comentó que había estado precisamente en el ejército villista. Y en ese momento ella recordaba, porque ahí también las mujeres tuvieron una doble jornada. Después de estar con las armas tenían que regresar a cocinar y a hacer gordas con todas las demás. Los hombres no podían hacer eso. Parecían que estuvieran mancos, pero bueno. Entonces, en fin, y entre tantas anécdotas que le dejaron sus andanzas, no podía olvidar el día en que el general Felipe Ángeles se acercó para observar, cómo el proceso de hacer las gordas a mano por parte de las compañeras que estaban haciendo ese trabajo. Ellas le ofrecieron un taco y él se negó a aceptar el taco diciéndoles: mi gente primero, yo todavía puedo aguantar. Gracias, Margarita. Bueno, su amor se desparramaba hasta sus caballos, los que trataba con cariño y que bautizó con nombres que hacían referencia a personajes que le infundían admiración. Obviamente Alejandro Magno, obviamente Ney y Curel, que fueron lugartenientes de Napoleón. Pancho Villa, que cuando conoció Pancho Villa, el doctor Arango, con el apodo de Pancho Villa, conoció al caballo, se quedó admirado de la postura de aquel caballo y de aquella fuerza de aquel caballo que representaba la fuerza que Villa tenía cuando él participaba en los movimientos. También uno que se llamó Turena, que es una región de Francia donde surge una serie de escritores y filósofos, y de John Brown, que fue, como ustedes saben, uno de los principales abolicionistas. Fue un brazo derecho, un pilar en el movimiento de Abraham Lincoln para acabar con el esclavismo en Estados Unidos. Son unos nombres, no de todos, pero los principales en este momento, para mí. En los tiempos de exilio, Felipe Ángeles, ávido lector, dedicó parte de su tiempo a las lecturas. Tenía acceso a los escritos originales de los pensadores franceses, alemanes e ingleses, en virtud de dominar esos 3 idiomas, lo que fortaleció indudablemente su convicción humanista. Su lucha interna se libraba cuando al disparar al enemigo en la batalla, porque finalmente significaba matar a otro ser humano, que quizá estaba en la línea contraria por obligación o necesidad, más que por convicción. Es aquí donde uno pudiera cuestionarse si una persona que dedicó parte de su vida a la lucha en los campos de batalla puede considerarse humanista. En los diferentes escritos consultados y en sus acciones se capta esta dicotomía, esa lucha de contrarios, porque finalmente cuando uno está en la batalla, pues tiene que matar, pero al final de la batalla tiene que ver, como nos platicaban ahorita que se habló sobre Zacatecas, la sangre, los ayes de dolor, los cadáveres, etc.
Felipe Ángeles siempre buscó la manera de que se protegiera a todos aquellos que se les aprendía en su momento. Y no tan solo eso, él decía, apártenmelos, ¿sí? Villa decía, mátelos. En una ocasión está Felipe Ángeles y está con una persona y llega el que lo va a matar y le dice, tengo que matarlo. Y dice, no lo mates, es son órdenes de mi general Villa. No, espérate, es que este lo tengo separado. Y entonces Villa entraba en una discusión con él porque al rato todos querían estar con Felipe Ángeles porque pues los iba a proteger, pero además muchos de ellos se unían a la causa villista. Entonces esa actitud de Felipe Ángeles de proteger a los prisioneros, de respetar los derechos de los prisioneros. Se habla de algunas exageraciones, no sé si sea cierto, la leyenda que es el único personaje que ha invocado un cañón tirándole con otro cañón, la famosa pelota, y que la mete por la boca del cañón contrario. Yo no sé si sea cierto esa leyenda, pero se habla mucho de eso para fortalecer la habilidad que tenía Felipe Ángeles en la cuestión de la artillería. Y donde mismo se ha estudiado Ángeles también su actuación en esta región, en Nuevo León. Se lo dice, Felipe Ángeles fue gobernador de Nuevo León, es cierto. Se autodesignó gobernador de Nuevo León, lo han dicho por aquí hace rato, estuvo al frente de la gobernatura un mes, donde no pudo hacer mucho porque, bueno, primero, arreglar los desórdenes que había en Monterrey en ese momento, después de la salida de Antonio y Villarreal, el alcalde Alfredo Pérez, donde la actuación, ese es otro que tampoco se ha estudiado. Celso Garza Guajardo tiene algún libro sobre esto, da unos avatares del gobierno de Antonio Villarreal, revolucionario, donde hay decretos muy interesantes para los obreros, para los campesinos. Además, donde tenían también una concepción agraria, y lo mismo los villistas. Aquí en Monterrey propusieron, Raúl Madero, que va a hacerle Ángeles, ellos proponen una reforma agraria, donde se le entrega a los campesinos una propiedad particular, unas 10 hectáreas, algo así. O sea, tenían una visión sobre la tierra diferente a lo que ya platicamos en el ciclo de Emiliano Zapata, donde Luis Cabrera revive los ejidos tomados de la concepción virreinal, los ejidos de los pueblos, pero no la forma en que hizo Luis Cabrera los ejidos, y que luego viene a darse en México y que lo establece homogéneo en todo el país, cuando las regiones requerían otro tipo de cosas, reparto agrícola, pero ese es el motivo de otro coloquio. El caso de la personalidad de Ángeles es muy interesante. Hay una dama inglesa, Rosa King, fabulosa. Rosa King, ahora que estamos en el rescate de las mujeres, afortunadamente, ¿no? Yo lo digo y no me arrepiento de decirlo, la historia nuestra es machista, la historia nuestra es misógina, la han hecho los hombres y donde destacan los hombres, nada más. Es en los últimos 30 o 40 años donde se han irrumpido las mismas mujeres y otros historiadores que rescatan mujeres que tuvieron una valiosa participación. En este sentido, esta dama inglesa, Rosa King, ¿saben quién es Rosa King? Rosa King escribió un libro llamado Tempestad en México. Ella era inglesa y viene en 1903 a México de paseo. Resulta que le gustó Cuernavaca sobremanera. Era buena, venía de una familia de empresarios y establece el Hotel Bellavista en Cuernavaca. Y lo interesante del Hotel Bellavista, pues era pomadoso. Antes tuvo una casa de té, muy inglesa y demás. Y claro, era para las clases acomodadas, ¿no? La raza que iba a saber de té, el agua, el café y esas cosas, ¿no? Pero lo interesante en el Hotel Bellavista es que ahí estuvo Madero, pero estuvo Victoriano Huerta, y estuvo Felipe Ángeles, y algunos otros personajes tan interesantes hospedados ahí. Y entonces ella, una dama culta, muy dice Rosa King en su libro donde está sobre México,
la opinión que tiene de Felipe Ángeles dice, es así. El general Ángeles era delgado y de buena estatura, más que moreno, con la palidez que distingue al mejor tipo de mexicano, de rasgos delicados y con los ojos más nobles que haya visto en un hombre. Se describía a sí mismo, medio en broma, como un indio, pero sin duda tenía el aspecto que los mexicanos llaman, entre comillas, de indio triste. Otros grandes atractivos se encontraban en él, encanto de su voz y sus modales. Eso es importante, porque era un tipo carismático, o sea, era de buen verbo también, de buena presencia. En ninguna foto lo vieron obeso, o sea, era un tipo que se cuidaba. Dice Rosa Gil, desde que me lo presentaron, percibí en él un par de cualidades que había echado de menos en sus antecesores, digo, los que habían ido a combatir a los zapatistas: la compasión y la voluntad de comprender. Me agradó incluso, antes de que escuchara entre sus jóvenes oficiales, que no toleraba en sus soldados crueldad ni injusticia alguna, lo que ya acaba de decir la compañera en este momento, ¿verdad? A pesar de que tiene toda la ciudad de Chihuahua a favor de él, a pesar de que están viviendo las damas, el mismo hombre, general Vieles, dice allí en la obra, que tenía su escritorio lleno de cartas, no solamente de Chihuahua y de México, sino de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, gente que pedía por la vida de Ángeles. Como ya se dijo, Felipe Ángeles sabía que iba a morir esa noche y repite lo que dijo Pino Suárez. Bien, pero lo más interesante de todo esto es que él, cuando se defiende, hace valer que él vuelve a México para demostrar y hacer triunfar esa paz que ya necesitaba México, y tratar de unir al pueblo en torno a una idea, una situación, pero de paz, ya no de guerra, ¿no? Bien, nadie le cree eso, y por supuesto que tanto Zapata como Felipe Ángeles le estorbaban a Carranza, y bueno, lo matan. Pero no es eso lo que yo... Ahí está la obra, y ahí está en donde Elena Garro habla de que es ella. Ella dice ahí, es un hombre íntegro, y con él muere la revolución. Eso dice ella, ahí. Con él muere la revolución. O sea, ahí queda. Bien, esa es la obra de Elena Garro. Y lo que quería también hablarles es de esta novela, La Noche de Ángeles, de Ignacio Solares. Y les quiero decir, bueno, es novela. De esta novela se publicó por primera vez en 1991 y lleva 50.000 ejemplares reproducidos. Y me parecen pocos, pero creo que de historia se han reproducido mucho menos, ¿no? Entonces, hay más de 50.000 gentes que han comprado esta novela y que la han leído. Esta novela, al final de cuentas, es tan apegada a la realidad. Sin embargo, los diálogos son, tiene toda la ficción, es una novela histórica. Pero aquí es donde lindan los dos campos, ¿no? El límite de uno a veces se confunde con el límite del otro, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, la historia es memoria y es lenguaje. ¿Y qué es la literatura? Pues memoria y lenguaje también, porque todo eso tienen los dos elementos esenciales y los componen lo mismo uno y otro. Sin embargo, y las dos requieren investigación para poder llevar a cabo. La novela histórica requiere una investigación importante para llevarse a cabo, y también la historia, por supuesto. Lo único es que la historia requiere pruebas, documentos, ir al archivo y sacar de ahí precisar fechas. La literatura no. En la literatura ese tiempo público y ese tiempo privado puede ser ir y venir y darse vueltas y no sucede nada. Entonces, más bien compone el cuento y la novela, es un poco la ficción. Sin embargo,
estos dos personajes, tanto Elena Garro como Ignacio Solares, hicieron una gran investigación antes de escribir la novela, y en el caso de La Noche de Ángeles, él refiere, pero casi paso por paso, como lo está refiriendo, en un diálogo continuo y muy ameno, la historia de lo que sucedió. Porque es increíble, hay más historia en la novela que buscándola de alguna manera, porque el hombre hizo una gran investigación y la plasmó en la novela. Entonces, ahí es donde habría que seguir pensando en este diálogo entre literatura e historia, porque a veces la literatura es más leída, tiene más lectores más bien que la propia historia. Y si hablamos de que los escritores de la novela, de los cuentos, porque en muchos cuentos se habla de elementos importantes que aportan historia, como los de Rafael López Muñoz, que escribe sobre el general Fierro, en cómo se va metiendo en el agua aquel en donde iba cargado de oro y que se ahoga, ¿no? Y ese cuento, pues ese es el único que habla de ese pasaje histórico y lo describe en una perfección increíble, ¿no? Yo siempre pensé que era una leyenda, puede ser, pero luego sí está confirmado que así murió, ¿no? Que se murió y que mucha gente quiso ir sobre el oro, pero el agua estaba tan cenagoso que seguramente se hundió ese oro junto con el caballo, con mi general Fierro. Bien, ahí la literatura finalmente presta muchos contextos para que la historia tenga más amenidad, que además sea más, que se pegue más a la mente, ¿no? Uno recuerda anécdotas más que fechas históricas, uno recuerda situaciones que fueron precisadas en una novela, y a veces la historia hay que volverla a consultar porque como hay que ser muy precisos, bueno, pues hay que volverla a consultar. Entonces, yo les quería hablar de esto, de la literatura y la historia, porque para nosotros es muy importante, más importante todavía, que últimamente se hace novela histórica constantemente, ¿no? Y a veces hay que tener el criterio suficiente para decir dónde equilibrar bien la lectura de las novelas históricas, porque a veces tienen gestos de realidad, pero a veces desbordan en la fantasía. Y bueno, esa parte siempre deberá estar muy metida en quien está leyendo historia. Bien, hasta ahorita es todo lo que yo les quiero decir, y ese tiempo público y ese tiempo privado se van, se vienen, se confunden, se mezclan y demás. Voy a aprovechar aquí, ahorita, de que estoy aquí, para agradecer muchísimo y decirle al doctor Martínez Perales, que fue quien organizó este coloquio, estamos encantados. Muchas gracias por haber invitado a los compañeros, y los compañeros hicieron una gran investigación para hablar y las compañeras también. Hablar de Felipe Ángeles para nosotros sí fue una parte muy importante, y además sacar a Felipe Ángeles y ponerlo en la palestra. Recordemos que hasta después de los 70s y los 80s, Felipe Ángeles estaba prohibido hablar de él. Muchas gracias, doctor Martínez Perales. Es una figura clave de la Revolución Mexicana, y que, sin embargo, a pesar de esto, a pesar de ser una figura muy importante, no había despertado mayor interés por parte de los historiadores hasta hace algunas pocas décadas. Ya han explicado las razones políticas e ideológicas de este escaso interés en Ángeles hasta en la historiografía mexicana. De tal manera que, para entender al movimiento villista, para entender no solo los aspectos militares y estratégicos de este movimiento,
sino también para entender el ámbito de las ideas, es decir, las aspiraciones que movieron a la división del norte, que movieron a Francisco Villa a levantarse en armas. Es imprescindible referirnos a Ángeles, quien es quizá uno de los ideólogos más importantes de la Revolución Mexicana. De tal manera que a continuación, para concluir con este coloquio, voy a referirme brevemente a las conferencias previas. Es decir, esto que estoy haciendo acá no es otra conferencia más. Para su tranquilidad digo esto porque ya sería la 7ª conferencia y llevamos 3 horas además acá. Entonces les pido su paciencia. Esto no es una conferencia, simplemente es una recapitulación de las conferencias previas, enfatizando únicamente las aportaciones más importantes que ya han realizado los colegas y los compañeros. En primer lugar se encuentra la conferencia Datos Biográficos de Felipe Ángeles, de la maestra Ana María Herrera. Y la maestra lo que hizo con esta conferencia fue presentarnos un valioso panorama general sobre la vida y obra de Felipe Ángeles. Y a través de esta ponencia ella pudo demostrar cómo este personaje tuvo una participación muy valiosa en cada una de las etapas históricas de México, sobre todo especialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, él fue alumno y después profesor del Colegio Militar durante el Porfiriato. Salió de México en 2 ocasiones a Francia, me parece que en 1901 y después en 1909, y después durante el huertismo sería desterrado. Después, durante la presidencia de Francisco I. Madero, fue director de este colegio militar. Después de la usurpación por parte de Victoriano Huerta, se une al movimiento constitucionalista y finalmente termina como ideólogo y como estratega militar de la División del Norte. Entonces ahí podemos ver, a través de esta conferencia que nos dictó nuestra colega, cómo Ángeles fue tan importante que incluso tuvo una valiosa participación a lo largo de estas etapas históricas que caracterizaron a México durante esta coyuntura. Posteriormente, el doctor José Jesús Martínez Perales, por cuya oportuna iniciativa tuvo lugar este ciclo de conferencias, este coloquio. Él presentó la ponencia titulada La toma de Zacatecas, en la que abordó una de las batallas más importantes, más icónicas de la Revolución Mexicana. Y en esta batalla también quedó demostrada la brillantez, la genialidad militar de Ángeles. La relevancia de esta batalla radica en que representó una derrota definitiva para el ejército huertista y permitió a los constitucionalistas, la División del Norte, que entonces era parte del movimiento constitucionalista, avanzar hacia el sur, penetrar hacia el sur para llegar a la Ciudad de México. De manera que el doctor Martínez Perales describió la decisiva participación que tuvo el general Felipe Ángeles, pues él fue quien diseñó, de hecho, el plan de ataque con la finalidad de lograr una victoria rápida y de tratar de tener un menor desgaste para las fuerzas villistas. Ahora bien, con la conferencia del doctor Juan Carlos Tolentino nos trasladamos del ámbito militar, del ámbito de la estrategia, a el ámbito ideológico e intelectual, ya que él abordó el tema, el manifiesto del general Felipe Ángeles, un documento emitido en 1918 por este personaje, ante el triunfo del movimiento constitucionalista y también ante su temor de que se pudiera producir una invasión estadounidense en México. Porque debemos recordar que en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial y para entonces el ejército estadounidense ya había incrementado notablemente sus filas. De manera que Felipe Ángeles publica este documento en el cual propugna por varias cosas, yo solo destaco las más importantes. Una, por la restauración de la Constitución de 1857, es decir, él desconoce la Constitución de 1917. Él también proponía el establecimiento de un régimen auténticamente democrático, ya que él consideraba que Venustiano Carranza era un político muy autoritario y muy corrupto. Podemos tener diferencias en cuanto a esto, pero yo solo estoy poniendo de manera breve la percepción personal de Ángeles y de algunos villistas, obviamente. Y él también proponía la eliminación de los caudillismos y la eliminación de los cacicazgos, que esto de hecho era muy común en lo que François Javier Guerra llama el antiguo régimen, es decir, el régimen de Porfirio Díaz. Había muchos caciquillos, muchos cacicazgos, de manera regional que tendían a desintegrar la unidad nacional. Bueno, Ángeles propone eliminar estos cacicazgos y eliminar estos caudillismos. Y el maestro, el doctor Juan Carlos Tolentino, también correlaciona el contenido de este manifiesto con los actuales movimientos sociales que están teniendo lugar en América Latina.
mostrando así la vigencia del texto y la vigencia del pensamiento de este personaje. Enseguida, la maestra María de los Ángeles Valdés también nos habló del tema Felipe Ángeles, un militar humanista, en el cual resalta cómo la trayectoria militar de Ángeles se vio marcada por su actitud conciliadora, por su actitud honesta y por una ética irreprochable, aspectos que de hecho lo diferenciaron de otros militares, de otros revolucionarios de la época. Y la conducta de Ángeles le hizo ganador del aprecio de Madero y también del aprecio de Villa, quien de hecho lo consideraba su brazo derecho, pese a que los dos presentaron algunas diferencias en cuanto a la sociedad que debía emanar de esta revolución mexicana. Y la maestra María de los Ángeles también hace una aportación que consiste en esbozar una línea de investigación hasta ahora poco explorada, es decir, la de vincular la ética individual de los sujetos históricos con el contexto en el que estos se desenvuelven. Ella también aludió a otra faceta de Ángeles, porque él, además de ser militar y además de ser ideólogo, fue pedagogo. Y él tenía algunas ideas muy interesantes que derivó de lecturas que realizó de autores franceses y demás. Posteriormente, el maestro Dr. Jaime Treviño Villarreal presentó la conferencia titulada General Felipe Ángeles en Monterrey. Aquí debemos señalar que tras la ruptura que se da del movimiento constitucionalista en convencionistas y carrancistas, pues los constitucionalistas derrotan a los los constitucionalistas en Coahuila, en Saltillo, de manera que Felipe Ángeles entra a Monterrey. Y el maestro Dr. Jaime nos habló sobre el derrotero de Ángeles en Nuevo León, sobre su breve estadía en este lugar como gobernador del estado entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 1915, sobre cómo trató de pacificar esta región, cómo trató de poner orden, cómo repartió los alimentos entre los menos favorecidos. Es decir, aquí también se evidencia este talante humanista que caracterizó a Ángeles y sobre todo cómo trató de negociar con la élite local regiomontana. También en la conferencia del maestro Dr. Jaime se deja entrever una postura revisionista, es decir, trata de identificar y de superar la visión oficial de la historia, que sabemos que está repleta de mitos y de leyendas sin fundamentos, para sustituirla por una visión más académica y sobre todo más fundamentada en documentación y en evidencias, así como funciona la disciplina científica. Y por último, la maestra Almarisa Reyes, presidenta de nuestra Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística, nos habló de la conferencia Ángeles, Historia y Literatura, la noche del juicio. Y lo que ella plantea en esta conferencia es cómo la vida del general Felipe Ángeles no solo ha sido objeto de estudio de la disciplina histórica, sino que también ha inspirado algunas producciones literarias de gran calidad. Ella se centró particularmente en dos novelas, dos obras literarias, la primera de Elena Garro llamada Felipe Ángeles, la cual no es sino una obra teatral que describe los últimos días de este personaje, y en la novela de Ignacio Solares llamada La noche de Ángeles, por la obra por la que de hecho este autor recibió un reconocimiento, el premio de novela Diana en 1991. Y que estas dos obras lo que hacen los autores de estos trabajos es reunir de una forma magistral elementos históricos de la vida del personaje con elementos ficticios, demostrando así que Felipe Ángeles es un personaje apasionante sobre el que caben distintos abordajes desde puntos de vista diversos. La maestra hizo este abordaje para tratar de describir los paralelismos que existen entre la historia y entre la literatura, y finalizó haciendo un llamado a establecer un diálogo entre estas dos disciplinas. Por último, no cabe más que concluir afirmando que la vida y carrera de Felipe Ángeles es un tema inagotable y es un tema vigente en la historiografía contemporánea sobre la Revolución Mexicana, de tal forma que incluso podría dedicarse más tiempo. No lo haremos, pero sí cabría dedicar más tiempo al abordaje de otras facetas del general Felipe Ángeles. Por ejemplo, podría ahondarse en las influencias ideológicas de este personaje, porque sabemos que Felipe Ángeles leyó a Marx y leyó a otros autores socialistas, y probablemente fue uno de los primeros mexicanos en leer a este filósofo, ya que antes del triunfo de la Revolución Rusa de 1917, muy difícilmente los mexicanos y los latinoamericanos tenían acceso a este tipo de autores. Entonces sabemos que Ángeles leyó
autores franceses, leyó autores ingleses, entonces podría también en el futuro hacerse una investigación sobre qué autores y sobre qué influencias ideológicas recibió. También podría ahondarse sobre su pensamiento acerca del laicismo, acerca de la separación entre la Iglesia y el Estado, lo que él creía sobre la ciencia y sobre el papel que las ciencias debían jugar en la educación. Y esto no lo toma de Marx, sino que lo toma de algunos autores franceses positivistas, es decir, él no era puramente marxista, sino que él recibía influencias de distintos autores europeos. En definitiva, podemos concluir afirmando que Felipe Ángeles es uno de los grandes ideólogos de la Revolución Mexicana y que a 100 años de su fusilamiento es imprescindible analizar los elementos que configuraron su visión sobre México, su visión sobre sus instituciones y su visión sobre lo que él esperaba sería una mejor sociedad para todos los mexicanos. Muchas gracias. Ángeles era valiente, valiente era sin segundo. Así se podría decir que ya no había otro en el mundo. Cantaba una golondrina cuando estaba prisionero. Acerca la ejecución. Ay, Leticia, su verdugo, ya estoy en disposición.